Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Espero que tu copyright n teniendo un día fantástico, una mau más menos ana genial, o una tarde espectacular, dependiendo de cu, dome tu copyright n viendo. Yo soy y estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez para hablar de un tema que cru copyright a mí me apasiona, y espero que a ustedes también copyright n les resulte tan fascinante como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que, aunque pueda sonar contradictorio a primera vista, es fundamental para entender cu superíndice 3 mo funciona la creatividad, cu superíndice 3 mo avanzamos en la vida, y cu superíndice 3 mo incluso la perfección superíndice 3n puede ser, para du superíndice 3 gicamente, algo limitante. Vamos a explorar la idea de que al límite cuando Demet explota, el error repetido, no es necesariamente un error. Su copyright suena a trabalenguas zen, pero du copyright me unos minutos y prometo que les voy a explicar este concepto a fondo, con ejemplos prácticos y anu copyright dotas que espero los hagan pensar un poquito diferente sobre cu superíndice 3 movemos los errores y cu superíndice 3 mo los utilizamos en nuestro camino. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero aprovechar para recordarles, como siempre, que si les gusta el contenido que hago, si les resulta interesante, si les provoca alguna reflexión superíndice 3n, o simplemente si les alegra un poquito el día, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque tengo muchas ideas y proyectos en mente que estoy deseando compartir con ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Entonces, copyright quiero decir con esto de que al límite Demet explota. Bien, Demet, es una metáfora, podrá ser cualquier cosa, un proceso creativo, una relación superíndice 3n, un proyecto personal, incluso nuestra propia paciencia. Es ese punto donde estamos exigiendo algo al máximo, llevándolo al extremo. Y cuando llegamos a ese límite inevitablemente, las cosas empiezan a torcerse, a descontrolarse, a explotar. Y esa explosión superíndice 3n normalmente se manifiesta en forma de errores, de fallos, de cosas que no salen como esperábamos. Ahora, normalmente cuando nos encontramos con un error, nuestra primera reacción superíndice 3n suele ser negativa. Nos frustramos, nos decepcionamos, nos sentimos culpables incluso. Pensamos que hemos fracasado, que hemos perdido el tiempo, que no somos lo suficientemente buenos. Y por supuesto en muchos casos, esa reacción superíndice 3n es comprensible y hasta necesaria. Hay errores que tienen consecuencias graves, errores que pueden dar más menos a otras personas, errores que requieren una acción superíndice 3n correctiva inmediata. Pero lo que quiero que consideremos hoy es que en ciertas circunstancias, en ciertos contextos, el error repetido, esa insistencia en cometer el mismo fallo una y otra vez, puede ser, en realidad, una oportunidad disfrazada. Puede ser una más menos al de que estamos explorando algo nuevo, de que estamos desafiando nuestros límites, de que estamos aprendiendo y creciendo. Pensemos, por ejemplo, en el mundo del arte. Muchos de los grandes maestros de la pintura, de la música, de la literatura, han llegado a sus obras maestras a trabu copyright de una serie interminable de errores. Experimentando con diferentes copyright técnicas, probando nuevos enfoques, rompiendo las reglas establecidas. Imaginen a Van Gogh, obsesionado con plasmar la luz en sus cuadros, repitiendo una y otra vez los mismos trazos, los mismos colores, hasta alcanzar esa expresión superíndice 3n única e inconfundible. ¿Acaso no se equivocó superíndice 3 miles de veces? ¿Acaso no hubo lienzos que terminaron en la basura? Por supuesto que sí. Pero fueron esos errores, esa insistencia en seguir adelante a pesar de las dificultades, lo que le permitió superíndice 3 crear obras que hoy admiramos y valoramos. Profundizando un poco más en este ejemplo, pensemos en la técnica del impresionismo en general. Artistas como Monet, Renoir y Degas fueron criticados en su momento por sus pinceladas sueltas y aparentemente inacabadas. Se les acusaba de cometer errores en la representación de la realidad. Sin embargo, fue precisamente esa ruptura con las convenciones académicas, esa exploración de nuevas formas de capturar la luz y la atmósfera, lo que definió su estilo y los convirtió en pioneros del arte moderno. Cada pincelada que pareciera errónea a los ojos de la crítica era, en realidad, un paso adelante en la búsqueda de una nueva forma de expresión. O pensemos en el mundo de la ciencia.
Prácticamente todos los grandes descubrimientos científicos han sido el resultado de aún más menos os de investigación superíndice 3n, de pruebas y errores, de IPU superíndice 3 tesis refutadas, de experimentos fallidos. Thomas Edison, por ejemplo, no inventó superíndice 3 la bombilla el copyright trica de la noche a la mau más menos ana. Tuvo que realizar miles de experimentos, probar diferentes materiales, superar incontables obstáculos. De hecho, se dice que cuando le preguntaron por Q copyright, no se había rendido después copyright ese de tantos intentos fallidos, respondió superíndice 3 algo así como, no he fracasado 1000 veces. He descubierto 1000 maneras de CU superíndice 3 mono hacer una bombilla. Esa es la actitud. Ampliando este punto, recordemos el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming. No fue un hallazgo planificado, sino un afortunado accidente. Fleming notó que un cultivo de bacterias había sido contaminado por un hongo, y que alrededor de este hongo las bacterias no crecían. Este error, esta contaminación inesperada, fue la clave para descubrir uno de los antibióticos más importantes de la historia. Si Fleming se hubiera enfocado en eliminar el error y repetir el experimento sin la contaminación, la penicilina quizás nunca habría sido descubierta. La clave, por supuesto, es en aprender de nuestros errores. No se trata de repetir el mismo fallo una y otra vez sin mudarse, sino de analizar por qué copyright nos equivocamos, de identificar las causas del error, de buscar soluciones alternativas. Se trata de utilizar el error como una herramienta de aprendizaje, como una oportunidad para mejorar, para crecer, para acercarnos a nuestro objetivo. Es como si estuviéramos hablando un idioma nuevo. Al principio cometeremos muchos errores gramaticales y de pronunciación. Pero cada error es una oportunidad para aprender una nueva regla, para practicar un sonido difícil, para mejorar nuestra fluidez. Si nos paralizamos por el miedo a equivocarnos, nunca seremos capaces de dominar el idioma. Y aquí es donde entra en juego la idea del límite. Cuando estamos trabajando en algo que realmente nos importa, cuando estamos tratando de superar nuestros propios límites, cuando estamos explorando territorio desconocido, es inevitable que cometamos errores. Es parte del proceso. Es como si estuviera copyright Ramos estirando una goma elu, estica al muchísimo. En algún momento, la goma se va a romper. Pero esa rotura, esa explosión superíndice 3n de Demet, puede ser precisamente lo que necesitamos para darnos cuenta de que hemos llegado al límite, de que necesitamos cambiar de estrategia, de que necesitamos buscar nuevas soluciones. Consideremos el caso de los atletas que buscan romper récords mundiales. Constantemente están llevando sus cuerpos al límite, experimentando con nuevas técnicas de entrenamiento y alimentación. En el proceso sufren lesiones, experimentan fatiga extrema y, en ocasiones, fallan en sus intentos de batir el récord. Sin embargo, cada uno de esos errores, cada una de esas lesiones, les proporciona información valiosa sobre cómo optimizar su rendimiento y superar sus límites. Piensen en un deportista de alto rendimiento, un atleta que estuvo entrenando para una competición superíndice 3n importante. Va a someter su cuerpo a un copyright ese extremo, va a llevarlo al límite de sus capacidades. Y inevitablemente va a sufrir lesiones, va a tener momentos de debilidad, va a cometer errores. Pero son esos errores, esas lesiones, lo que le van a permitir conocer mejor su cuerpo, identificar sus puntos de copyright bailes, aprender a superarlos. Son esas experiencias dolorosas las que le van a hacer mundarse fuerte, mundarse resistente, mundarse preparado para la competición superíndice 3n. Imaginemos a un escalador que intenta una ruta particularmente difícil. Es probable que caiga varias veces, que se lastime los dedos, que tenga momentos de duda. Pero cada caída, cada raspadura le enseña algo nuevo sobre la ruta, sobre su propia fuerza y resistencia, sobre la importancia de la técnica y la concentración. Es esa perseverancia frente al error, esa voluntad de aprender de cada caída, lo que finalmente le permitirá alcanzar la cima. Asu que la superíndice 3 vez que se encuentren con un error, la superíndice 3 vez que sientan que Demet es tú, a punto de explotar, no se desanimen. No se rindan. En lugar de eso, pregúntense, ¿Q copyright puedo aprender de esto? ¿CU superíndice 3 mo puedo utilizar este error para crecer, para mejorar, para acercarme a mi objetivo? Reflexionen sobre la naturaleza del error. ¿Fue un error de ejecución, de planificación, de juicio? ¿Qué factores contribuyeron al error?
¿Cómo pueden evitar cometer el mismo error en el futuro? No se limiten a culparse a sí mismos o a las circunstancias externas. Busquen las causas profundas del error y trabajen en ellas. Y recuerden que la perfección superíndice 3n no existe. Buscar la perfección superíndice 3n es una ilusión superíndice 3n, una trampa que nos impide avanzar. Lo importante es aprender, crecer, experimentar, disfrutar del proceso. Y sobre todo, no tener miedo a equivocarnos. Porque como dice el dicho, el que no se arriesga, no gana. Y aún más menos yo, el que no se equivoca, no aprende. La búsqueda de la perfección puede llevarnos a la parálisis. Nos enfocamos tanto en evitar los errores que nos volvemos reacios a tomar riesgos, a probar cosas nuevas, a salir de nuestra zona de confort. En lugar de buscar la perfección, debemos aspirar a la mejora continua. Debemos aceptar que los errores son inevitables y que son una parte esencial del proceso de aprendizaje. Entonces, ¿CU superíndice 3mo aplicamos todo esto a nuestra vida diaria? Bueno, en primer lugar, cambiando nuestra mentalidad. Dejemos de ver los errores como fracasos y empecemos a verlos como oportunidades de aprendizaje. Cultivemos una actitud de curiosidad, de apertura, de disposición superíndice 3n a experimentar. No tengamos miedo de salir de nuestra zona de confort, de probar cosas nuevas, de desafiar nuestros propios límites. En el trabajo, por ejemplo, no tengamos miedo de proponer nuevas ideas, de asumir proyectos desafiantes, de experimentar con nuevas tecnologías. Es probable que cometamos errores en el camino, pero cada error nos enseñará algo valioso y nos ayudará a crecer profesionalmente. En segundo lugar, seamos muy compasivos con nosotros mismos. No nos castiguemos por nuestros errores. Todos nos equivocamos. Es parte de la condición superíndice 3n humana. Aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y a seguir adelante. Es importante practicar la autocompasión. Reconocer que somos humanos y que todos cometemos errores. Tratar a nosotros mismos con la misma amabilidad y comprensión que trataríamos a un amigo que ha cometido un error. No nos dejemos llevar por la autocrítica y el sentimiento de culpa. En lugar de eso, aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos y a seguir adelante con una actitud positiva. En tercer lugar, busquemos feedback. No tengamos miedo de pedir la opinión superíndice 3n de otras personas sobre nuestro trabajo, sobre nuestras ideas, sobre nuestros proyectos. El feedback puede ser muy valioso para identificar nuestros puntos de copyright bias y para encontrar nuevas soluciones. El feedback constructivo puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y profesional. No tengamos miedo de pedir opiniones honestas a personas de confianza. Escuchemos atentamente el feedback y consideremos cómo podemos utilizarlo para mejorar nuestro desempeño. No nos tomemos el feedback como algo personal. Veámoslo como una oportunidad para aprender y crecer. Y por último, celebremos nuestros errores. Lo que oyen. Celebrar nuestros errores. Reconozcamos que nos hemos equivocado, pero también copyright n reconozcamos que hemos aprendido algo nuevo. Celebremos el hecho de que estamos creciendo, de que estamos evolucionando, de que estamos convirtiendo en la mejor versión superíndice 3n de nosotros mismos. Celebrar nuestros errores no significa regodearnos en ellos, sino reconocer el valor que tienen como oportunidades de aprendizaje. Podemos celebrar el hecho de que hemos tenido el coraje de tomar riesgos, de probar cosas nuevas, de salir de nuestra zona de confort. Podemos celebrar el hecho de que hemos aprendido algo nuevo y que nos hemos convertido en mejores personas gracias a nuestros errores. En resumen, hoy hemos explorado la idea de que al límite, cuando Demet explota, el error repetido no es necesariamente un error. Puede ser una más menos al de que estamos explorando algo nuevo, de que estamos desafiando nuestros límites, de que estamos aprendiendo y creciendo. Hemos visto ejemplos de CU superíndice 3mo. Esta idea se aplica al mundo del arte, al mundo de la ciencia, al mundo del deporte e incluso a nuestra vida diaria. Y hemos aprendido que la clave está en cambiar nuestra mentalidad, en dejar de ver los errores como fracasos y empezar a verlos como oportunidades de aprendizaje. La clave está en transformar el miedo al fracaso en una curiosidad por el descubrimiento, y en convertir cada error en un peldaño hacia el éxito. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, que les haya provocado alguna reflexión superíndice 3n, y que les haya dado algunas herramientas para afrontar los errores de una manera muy positiva y constructiva.
Recuerden que el camino hacia el éxito no es un camino recto y sin obstáculos, sino un camino sinuoso y lleno de baches. Los errores son inevitables, pero son también una parte esencial del viaje. Abracemos nuestros errores, aprendamos de ellos y sigamos adelante con confianza y determinación. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad que aprecio muchísimo su tiempo y su atención superíndice 3N. Ahora me gustaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Estuvieron de acuerdo con la idea de que el error repetido puede ser una oportunidad? ¿Tienen algún ejemplo de su propia vida en el que hayan aprendido algo valioso de un error? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Compartan sus historias, sus reflexiones y sus consejos sobre cómo afrontar los errores de una manera positiva y constructiva. Su participación es muy valiosa para crear una comunidad de aprendizaje y crecimiento. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción me anima a seguir investigando, aprendiendo y compartiendo mis conocimientos con ustedes. Su apoyo me ayuda a crear un canal más grande y a llegar a más personas que puedan beneficiarse de mis vídeos. Así que nada más por hoy. Les mando un abrazo enorme, les deseo lo mejor, y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Hasta pronto.